de los judíos? Respondióle Jesús: ¿dices tú esto de ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿soy yo judío? Tu gente y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿Sí ve esta parte? Esta pregunta me llamó la atención de Pilatos, porque dice: ¿dices tú esto de ti mismo, o lo dices porque otros te lo han dicho Sí puede ver que la pregunta directa de Jesús a Pilatos es que él quiere saber que si Pilatos le pregunta eso de que si él es rey, es porque él quiere saber acerca de su convicción, si él cree que él sea rey o no. ¿O por qué me lo preguntas tú a mí? Bueno, lo que pasa es que hay una cosa muy interesante en esto. Dice: a mí también casi toda la primera hora la pregunta de Jesús hacia Pilato es porque Pilato, saben que nadie, en aquel tiempo del tiempo de los romanos, nadie se puede decir que es rey, solamente César. Entonces, la pregunta de Pilatos es porque dijo que él era: tú eres el rey de los judíos. Entonces, no puede haber más rey más que César. Entonces, la pregunta de Pilatos es que cómo Jesús decía que se había proclamado rey, y por eso la pregunta de Pilatos es: ¿eres tú el rey de los judíos? Porque ¿cómo es posible que no puede haber otro rey más que el César? Y si tu pregunta es de que si tú eres el rey, entonces aquí ya me estás metiendo en un problema a mí, porque yo soy el presidente aquí y necesito atender este caso, pero no de una manera religiosa, sino de una manera como es políticamente o del gobierno romano. Dice lo que dice: desmontar la ambigüedad de la palabra rey. Para el Imperio Romano, proclamarse rey significaba sedición, rebelión armada e intento de derrocar al César. Para los judíos, en cambio, el Mesías o rey era una figura espiritual teológica prometida en las Escrituras. ¿De qué manera lo miraba Pilatos esta pregunta? ¿Sí? Pensando que lo miraba de una manera política. Él en realidad no se interesaba en las cosas religiosas de los judíos, porque si se fijan, él está mostrando un desinterés acerca de por qué llevaron a Jesús a él ante su presencia para ser juzgado. Él no le interesaban estas cosas de la teología o de las cosas religiosas. Él no estaba interesado en eso, porque si saben que al final se lavó las manos. ¿Sí se acuerdan que se lavó las manos? Porque en realidad él no quería meterse en este asunto, porque eran asuntos de ellos. Por eso le dice en el versículo 29: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y en el versículo 31 les dice Pilatos: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. O sea, él no quería meterse en esos asuntos, porque no le interesaba, él no estaba interesado en esto. Es más, él estaba como muy alejado de las cosas de Jesús. Pero más sin embargo, los judíos, el pueblo, estaba tratando de presionar a Pilatos o al gobierno romano. ¿Para qué? Para llevar a Jesús a que ellos fueran los que llevaran a la muerte a Cristo. Y eso fue lo que sucedió al final, ¿verdad? Entonces los sacerdotes, los pontífices, deseaban esto de Jesús. Llevaban desearlo, matarlo. Ese era el propósito de ellos. Y por eso estaban utilizando al gobierno romano, a la ley romana, para que esto fuera posible. Entonces sigue diciendo, en este caso, al preguntarle Pilato: ¿eres tú rey de los judíos?, Jesús preguntó a Pilato si la inquietud salía de él o de terceros, porque eso fue lo que le dijo: ¿dices tú esto de ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Dice, por decir así, depende a qué te refieres con la palabra rey. Jesús quería aclarar si la acusación era un tema político militar romano, o sea, del cual Jesús era inocente obviamente, o un cargo religioso formulado por los líderes del Sanedrín, ¿sí? Entonces, ese era el detalle, que Jesús, la pregunta de Pilatos, de que si él era el rey, era porque Pilatos tenía ese sentido, era el sentido en el cual él lo estaba viendo. Por eso la palabra ambigüedad significa es eso, es tener un tema o una palabra o
un comportamiento o una situación o una frase de la cual no estoy comprendiendo exactamente a qué te refieres. Cuando tú me preguntas que si yo soy el rey, sí, ¿a qué te refieres? ¿Lo dices de una manera política o religiosa o de qué manera me lo preguntas? Sí, esa es la pregunta de Jesús. Por eso la respuesta de Pilatos, cuando él dijo, ¿soy yo judío? O sea, como diciendo entender, o sea, a mí no me interesan esas cosas, de las cosas que son de la religión o de tu gente. A mí no me interesa eso, ¿ok? Por eso fue su pregunta, como te dijera, fue una reacción así como diciendo, no, pues eso no tiene nada que ver conmigo. Porque dice, tu gente y los pontífices te han entregado a mí. Pero le pregunta, ¿qué has hecho? O sea, ¿por qué te traen a mí? ¿Verdad? Bueno, voy a seguir leyendo. Entonces, la parte donde Jesús confronta la conciencia personal de Pilato, dice, Jesús no se comportaba como un prisionero común respondiendo a un interrogatorio. Actuaba con la autoridad de quien juzga la verdad. Con su contrapregunta, Jesús desafió a Pilatos a reflexionar. ¿Estás investigando, por decirlo así, estás investigando esto por una verdadera convicción o búsqueda personal? ¿O solo te estás limitando a repetir las acusaciones que otros te mandaron juzgar de mí? ¿Sí ve? O sea, Jesús quería saber de qué manera Pilatos, por qué le estaba preguntando eso. Si realmente él estaba convencido que él era el rey de los judíos, o nada más lo estaba diciendo nada más porque otros dijeron que él se había proclamado el rey de los judíos. ¿Sí? Entonces él quería saber exactamente su intención. Ahora dice, Jesús invita a Pilatos a no actuar como un simple instrumento de los intereses ajenos, confrontándolo con su propia responsabilidad ante la verdad. ¿Se acuerdan que Pilato le preguntó, ¿y qué es verdad? ¿Sí se acuerdan de eso que le preguntó? Cuando le dijo. Ahora, en este caso, la respuesta está en el versículo 36. Miren, vamos a leer. Jesús lo que quería era redefinir la naturaleza de su reinado. Ahí fue cuando ya le declaró cuál era el reinado de Jesús. No era un reinado político, ni militar, ni nada de estas cosas. Fue lo que le quiso decir Jesús a Pilatos. El reinado de Cristo es un reinado espiritual, dice el 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Ahí está, le está aclarando que lo que él pensaba, o por qué tenía su pregunta de esa manera, no es exactamente lo que él estaba pensando de Jesús. Mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. Díjole entonces Pilato, luego rey eres tú. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Dícele Pilato, ¿qué cosa es verdad? Ok. Entonces, dice, Jesús buscaba, claro que su autoridad no competía con el trono de César, ni buscaba el poder político de Roma, sino un reinado de carácter espiritual y celestial, basado en la verdad y no en la fuerza militar. Esto era lo que buscaba Jesús. O sea, él no buscaba... yo creo que esto fue lo que le pasó a... ¿Se acuerdan de Judas Iscariote? Que lo vendió por 30 monedas de plata. Yo creo que Judas tenía este pensamiento acerca de su Mesías, acerca de Cristo. Que él iba a ser como un caudillo, que él iba a venir a defender al pueblo judío del yugo romano. Pero esto no era el propósito de Cristo. El propósito de Cristo es de un reino eterno, un reino espiritual, no un reino terrenal. Porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Entonces, este reino aquí en la tierra, esto se va a acabar un día, porque esto es temporal. La vida, como mencionaban hace rato, es muy corta la vida aquí. Entonces, el reino al que se refería Cristo no es de aquí, es de otro lado. Entonces, a ese reino es donde Dios nos va a llevar. ¿Ok? Entonces, dice... Vamos a ver acá. Así que Pilato, voy a volver a leer el versículo 33. Dice, así que Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús y dices
¿Dices tú esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Ok, bueno. Lo que pasaba con Pilatos, dice, es que aquí me apunto unas cosas. Su interés, lo único que quería Pilatos es que no se le salieran las cosas de control. Era lo que pretendía Pilatos. Su interés era mantener solamente el orden público. Era castigar crímenes contra el imperio. En el caso de que Jesús estuviera autoproclamándose rey, que va en contra del César, del rey romano, o del emperador romano, dice, era nada más mantener el orden público. Por eso él trataba de deslindarse de esta responsabilidad. Él no quería tener nada que ver con estos asuntos. Y lo podemos ver, miren, vamos a ver acá en Juan. Vamos a ver acá. Voy a seguir leyendo, voy a seguir leyendo el versículo 38 de Juan, de ahí de Juan 18, dice, y como hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y díceles, yo no hallo en él ningún crimen. El 39, pero vosotros tenéis costumbre que os suelte uno en la Pascua, ¿queréis pues que os suelte al rey de los judíos? El 40, entonces todos dieron voces otra vez diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y a Barrabás era ladrón. El capítulo 19 desde el 1. Así que entonces tomó Pilatos a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron de espinas una corona y pusieronla sobre su cabeza. Y le vistieron de una ropa de grana. Y decían, salve rey de los judíos, y dábanle de bofetadas. Entonces Pilatos salió otra vez fuera y díjoles, he aquí os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún crimen hay en él. Y salió Jesús fuera, llevando la corona de espinas y la ropa de grana. Y díceles Pilato, he aquí el hombre. Y como le vieron los príncipes de los sacerdotes y los servidores, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Díceles Pilato, tomadle vosotros y crucificarle. ¿Sí se fijan cómo se trata de deslindar de esa responsabilidad? O sea, él no quiere tener nada que ver con Cristo. Él está totalmente tratando de decir, a mí no me interesan estas cosas de ti. O sea, él se está desligando. Díceles Pilato, tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo en él crimen. Respondieron los judíos, nosotros tenemos ley, y según nuestra ley debe de morir, porque se hizo hijo de Dios. Y miren lo que sucede en el versículo 8. Y como Pilato oyó esta palabra, dice, tuvo más miedo. ¿Sí se dan cuenta? Dice, tuvo más miedo, o sea que ya tenía miedo. O sea, desde el momento en que le llevaron a Jesús para juzgarlo del asunto, ¿sí? Dice aquí el texto, dice que tuvo más miedo cuando él dijo, porque se hizo hijo de Dios. Esto nos debe de dar temor, porque estamos hablando con el mismo Dios encarnado, ¿sí? La Biblia dice que los demonios los demonios creen y tiemblan, ¿sí? Y esto es algo que, bueno, hace rato estaba platicando con Cristian un poquito de esto, el hermano Cristian, y esto es algo que a mí me pone a pensar, y la verdad me pone a decir, o sea, no estamos ante un ser humano como nosotros, ¿sí? Estamos ante el Dios Todopoderoso, ¿sí? El que creó todas las cosas, ¿sí? El cual dice la Biblia que es fuego que todo lo consume, ¿sí? Y que dice que Él no tendrá por inocente al que es culpable. Entonces, esto es algo que a mí me da temor saber que yo necesito, como ustedes y yo necesito estar bien convencido, como les hizo la pregunta, por eso les hizo la pregunta a ellos allí en ese lugar, ¿sí? Viendo todo el entorno en el que vivimos, ¿sí? Ustedes tienen que decir, ¿ustedes quién dicen que soy yo? ¿Sí? O sea, Jesús quiere que le conozcamos bien, para que nuestra fe esté bien fundada, bien fundamentada, ¿sí? Bien fundamentada. Ese es el propósito de Cristo. Porque miren, aquí Pilatos dice que tuvo miedo, más miedo, ¿ok? Entonces, bueno, hasta ahí voy a dejar esta parte de lo que quise mostrar de la pregunta de Pilatos. Ahora me voy a ir a 2 de Timoteo 1:6. Mire, vamos a 2 de Timoteo 1:6, por favor. Segunda de Timoteo 1:6.
Aquí en este pasaje, esta parte yo le llamé dar testimonio de otro, porque esto fue lo que hizo Pablo con Timoteo, y esto lo vamos a leer. Segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, desde el versículo 4, dice: deseando verte, le dice Pablo a Timoteo en esta carta, acordándome de tus lágrimas para ser lleno de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también, por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, antes sé participante de los trabajos del Evangelio, según la virtud de Dios, que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Hermano, aquí Pablo me enseña, si el tema que le estoy tratando es dar testimonio personalmente uno de Jesús, ¿usted daría testimonio de otro hermano o hermana que dijera, este es un verdadero cristiano, o una verdadera hermana, un verdadero hermano? ¿Se puede hacer eso? ¿Usted daría testimonio de alguno de los que estamos aquí? Decir a los que no conocen de Cristo, decirle, mira, yo tengo una hermana que se llama fulanita, ella es una hermana en Cristo. ¿Se atrevería a dar ese testimonio de otro? Amén. ¿Sí se atrevería? Obviamente que sí, pero hay características muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. Pablo lo dio de Timoteo. Y aquí lo dice. Dice, cuando dice, deseando verte, acordándome de tus lágrimas. Yo creo que cuando habla de sus lágrimas, yo estuve meditando en esto y dije, bueno, tal vez una de las razones por las lágrimas de Timoteo, que recordaba Pablo, es cuando se despidieron y vieron por última vez, porque se sabe que andaban en la obra, andaban predicando. La otra es las pruebas compartidas. Así como Pablo tuvo muchas pruebas, todos sabemos lo que le pasó al apóstol Pablo, que hasta hace una lista ahí de todo lo que le pasó. Pues también Timoteo estaba pasando por diferentes pruebas. Estaba teniendo las pruebas de los falsos maestros, estaba teniendo desánimo, ¿sí? Y era la razón de esta carta de Pablo a Timoteo, decirle que él tenía un don dado por Dios, el cual dice, despiértalo, ¿sí? El don que está en ti. O sea, Pablo estaba animando a Timoteo a que no dejara de seguir adelante, ¿sí? Y hace una referencia de su familia, ¿sí? Esta referencia de que él es un verdadero creyente, genuino, ¿sí? De una fe no fingida, es porque había antecedentes en su familia, y menciona a su abuela Loída, menciona a su mamá Eunice. Imagínense, hermanos, esto es un testimonio de que acaso en nuestra familia habrá familias así. Aquí habrá una familia así donde comenzó desde la abuelita y desde la mamá y el hijo y ahora el nieto. ¿Habrá alguna familia que tenga este testimonio de creyentes unos a otros? Yo creo que sí hay familias así. Hay familias que han dado testimonio de la fe en Cristo desde nuestros abuelos. Pues una de las razones de Timoteo era esta. Por eso Pablo con toda seguridad, no es que Pablo conociera el corazón de Timoteo. Obviamente nadie conocemos el corazón de ninguno, solamente Dios, ¿verdad? Pero sí se puede dar testimonio por nuestros hechos, por nuestra vida práctica, por nuestras cosas que vivimos en nuestra vida cristiana. Y Pablo dice para ser lleno de gozo, dice, yo creo que esto para volver a saber y tener consuelo y alegría. La otra es que dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. O sea, Pablo daba testimonio de Timoteo diciendo, es que la fe que tú tienes no es fingida, eso es una fe real.
es una fe genuina, es una fe que se puede manifestar o que se echa de ver. Esto debe también estar en nosotros también, hermano. O sea, nuestra vida de fe en Cristo se debe de ver exteriormente, en nuestras acciones, en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en nuestro lenguaje, ¿sí? Nos dice la Biblia que dejemos a un lado las torpes palabras, que dejemos a un lado las cosas que son como de, todas estas cosas que no glorifican a Dios. Entonces yo creo que sí se puede manifestar exteriormente la vida de un verdadero creyente. Y para eso somos exhortados a tener una fe como la de Timoteo. Y eso es lo que Jesús quiere precisamente hacer en sus discípulos. Por eso les hizo esa pregunta, ¿sí? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Porque Él quería saber perfectamente que ellos estuvieran convencidos de que conocían verdaderamente a ese Mesías que vino, que Él era el Mesías prometido, que Él era el Cristo que vino para salvarles no del yugo romano, sino salvarles de sus pecados, como también lo hizo también con nosotros. Gracias, Señor. Entonces eso es lo que Él quiere que estemos plenamente convencidos en nuestro corazón, bien arraigados, que esa fe sea, sí, firme, una fe firme, como lo dijo Pablo, que guardó la carrera y que estaba firme. Otra cosa que yo veo allí, dice, la cual residió. Esta palabra residió es una palabra griega que significa habitar de forma permanente, establecerse o hacerse un hogar. Sí, esta fe, dice, bien arraigada. Entonces, esa fe que Cristo nos ha dado, hermanos, es con la fe con la que agradamos a Dios. Porque ¿qué dice el texto en Hebreos? Porque sin fe, ¿cómo dice? A ver, así como si estuviéramos haciendo en la escuela, ya ves que en la escuela pone, porque la fe es, y luego pone una línea, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque aquel que cree que le hay, debe de creer que Él es galardonador de los que le buscan, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces, dice, bueno, Pablo dio testimonio de otra persona, de Timoteo. Entonces sí se puede dar testimonio, pero tiene que haber ciertas características claras, ¿sí? De que somos cristianos, de que somos verdaderos hijos de Dios y que nuestra fe no es fingida. Hermanos, tenemos una tarea. ¿De qué? De dar testimonio de Jesucristo como verdaderos hijos de Dios. Entonces, aquí hay una tarea para todos. Debemos tener un comportamiento muy parecido al de Jesús. Y rápidamente, un ejemplo último, vamos a ver Juan 4, Evangelio de Juan capítulo 4. Todos conocen esta historia, todos conocemos esta historia, la historia de la mujer samaritana. Ya no lo voy a prolongar mucho porque ya pasé un poquito el tiempo. Evangelio de Juan capítulo 4, voy a leer desde el versículo 28. Creo que la mayoría de los que estamos aquí conocemos el contexto de esta historia, ¿verdad? ¿Saben la historia de la mujer samaritana? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo comenzó esta charla entre Jesús y la mujer samaritana? Cuando Jesús, dice la escritura, que llegó en el pozo que había construido Jacob y se sentó, él cansado del camino. Jesús también, dice la Biblia, que Jesús también se cansaba, ¿verdad? Entonces esto es algo natural, porque él también era humano como nosotros, a excepción de que él no tenía pecado y nosotros sí. Entonces ahí tuvo una conversación Jesús con esta mujer, la cual dice la escritura que había un conflicto entre los samaritanos y los judíos en ese entonces por cuestiones de creencias, pero a Jesús no le importó eso. A Jesús no le interesó esos conflictos. A él le interesaba más que nada la persona, le interesaba el asunto de la persona. No en los conflictos del Señor, sabemos que Él sabe que nosotros como seres humanos vamos a tener muchos conflictos de divisiones, de pleitos, de celos, de iras, de contiendas, como dicen los pecados en una de las cartas que escribió el apóstol Pablo. Entonces estas cosas es algo natural, no es normal, pero es algo natural entre los seres humanos, que siempre vamos a tener este tipo de problemas, a lo cual no somos llamados ahora en Cristo. Somos llamados a guardar el vínculo de la paz en el amor de que es en Cristo. A eso somos exhortados.
Entonces Jesús no le importó estos conflictos que había entre judíos y samaritanos. Él le interesaba, ¿sí?, saber que la salvación y la gracia era para todos, ¿ok? Y si algún grupo de los judíos de Jerusalén, de Judea, había excluido a los que estaban acá en Samaria, Jesús no excluye a nadie. Jesús llama a todos a que vengan a Él, a que vengan a la gracia, ¿sí? Él no excluye a nadie. Eso también debemos tenerlo muy en cuenta. Nosotros no somos quien para excluir a nadie, ni hacer menos a nadie. Imagínense, si Jesús no nos hizo menos a nadie, ¿por qué nosotros vamos a tomarnos el derecho de excluir o hacer menos a alguien? ¿Nunca lo han hecho alguna vez menos? ¿Se siente feo, verdad? Sí. ¿Alguna vez lo han hecho menos? Sí. ¿En alguna razón? ¿Sí sabe que a veces hemos incurrido en ese pecado, en esa falta? Por muchas cosas hemos hecho menos a alguien. Y eso se siente bien. A mí muchas veces me hicieron menos en algunos aspectos, en algunas cosas de mi vida. Y eso se siente muy feo, muy horrible, ¿sí? Pues estamos con un Dios que no hace eso con nosotros. Estamos con un Dios que Él más bien Él quiere que seamos participantes de su gloria, que seamos participantes de su reino, ¿ok? Dila. Mire, entonces seguimos leyendo allí. Entonces resulta ser que esta mujer, al tener esta conversión con Cristo, Jesús le descubre la vida de esta mujer, y esta mujer pues se queda sorprendida, esta samaritana se queda sorprendida de que Jesús le haya descubierto su vida de ella. Y entonces dice en el versículo 25, dícele la mujer: sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere nos declarará todas las cosas. Dícele Jesús: yo soy que hablo contigo. Y en esto vinieron sus discípulos y maravilláronse de que hablaba con mujer, mas ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, si quizás es el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. El versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo que me dijo todo lo que he hecho. Si se fijan, repitió casi las mismas palabras del versículo 29, que me ha dicho todo lo que he hecho. Y aquí en este versículo 39 dice casi exactamente lo mismo, que me dijo todo lo que he hecho, porque les está repitiendo lo que le sucedió. El versículo 40, viniendo pues los samaritanos a él, rogáronle que se quedase allí, y se quedó allí 2 días. El versículo 41, y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahí está. Entonces aquí esta mujer, como Pablo dio testimonio de Timoteo, ¿sí?, diciendo: este es un verdadero hijo de fe, dio testimonio de él. Aquí la mujer samaritana da testimonio, va a la ciudad con los suyos y da testimonio del que le dijo todo lo que había hecho, ¿sí? Y luego después esas personas salen de la ciudad y van y buscan a Jesús, de quien les hablaba la mujer samaritana. También querían conocerlo. Y ya cuando conocieron a Jesús, por 2 días platicando y conversando con él, o Jesús con ellos, ¿sí?, dicen: ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos ahora hemos sabido que Él es el Cristo, el que había de venir. ¿Sí ve? Entonces, la fe y el testimonio de Jesús, de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, es de cada uno de nosotros, ¿sí? Si a mí me predicaron, hubo alguien que me predicó a mí el Evangelio, ya hace un buen de años, hace como unos casi 22 años, me predicó de Jesús, me habló de Él, ¿verdad? Pero yo cuando ya vine a Jesús, o sea, vine a conocer la Biblia, empecé a leer la Biblia porque yo no la leía, ¿sí?, y empecé a leer. Entonces yo ya personalmente conocí de Jesús, empecé a ver quién era Él, y su misión y su propósito. Entonces ahora ya mi convicción ya no fue tanto por lo que el hermano que me predicó, sino porque yo mismo comprobé que efectivamente Jesús es el Cristo, Él es el Señor, Él es el que vino a morir por mis pecados hace más de 2000 años en una cruz, ¿sí?
Y ahora ya no lo creo yo por el nacimiento del fin de año, ya no lo creo por la representación que hacen de las obras de teatro en Semana Santa. No, ahora yo creo verdaderamente por su palabra. Ahora lo creo por su palabra, porque aquí está el testimonio de Él, de que Él es el Cristo, Él es el Mesías. ¿Ok? Entonces, esto fue lo que sucedió. Esto fue lo que sucedió con esta mujer. Ya la mujer da testimonio, pero ahora estas personas ya lo creen personalmente por ellos mismos. Y esto es lo que tenemos que hacer, hermanos. Cada quien debe de dar fruto y testimonio de su fe en Jesucristo. Porque el día que nos vayamos de aquí, Dios no nos va a juzgar en grupo, nos va a juzgar a cada uno individualmente, a cada uno. Entonces, la responsabilidad de dar testimonio es de cada quien. Yo no puedo dar testimonio por cada uno de ustedes. Yo los conozco aquí, los veo y yo puedo decir, bueno, son mis hermanos en Cristo, ¿verdad? Pero yo no me atrevería, así hasta cierto punto, yo no me atrevería a hacer lo que Pablo hizo con Timoteo, ¿sí? Porque se puede dudar. Una pregunta, ¿cuántos hermanos que dieron testimonio de ser cristianos ya no están entre nosotros? Ahora la pregunta es, ¿serían verdaderamente cristianos o no? No lo sabemos, pero si no están aquí, podríamos dudar de que sí son o no lo son, no lo sabemos. Por eso es un poquito complicado, ¿sí?, hacer lo que Pablo hizo con Timoteo, que sí se puede hacer, porque aquí tenemos el ejemplo. Aquí está el principio de que sí se puede hacer, pero para poder yo dar testimonio de cualquiera de ustedes, necesitaría que ustedes me dieran evidencia externa, o yo les diera evidencia de que realmente sí soy una persona que la Biblia me respalda mis acciones. Y esa es la tarea de todos nosotros, ¿sí? Porque el día que estemos delante de Dios, hermanos, acuérdense lo que dijo en Mateo 7:21. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero ¿qué dice? Y yo les protestaré, apartaos de mí, malditos, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo dice? Algo así de la iniquidad, dice, ¿verdad? Obradores de iniquidad, obradores de maldad, ¿verdad? Dice, no los conozco. No los conozco. A mí ese texto, cuando yo lo leí, me dio mucho miedo. Me dio mucho miedo, la verdad. O sea, me dio mucho temor de que yo no quiero que aquel día el Señor me vaya a decir a mí esas palabras. Por eso mi obligación y mi responsabilidad como hijo de Dios es conocerlo más y más, para que mi fe realmente esté fundada en la verdad de Él, en la verdad de Cristo. Y el día que yo me vaya de aquí, como ustedes también, en vez de que nos diga eso que dice Mateo 7:21, que nos diga, buen siervo y fiel. ¿Sí? Entra en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gloria a Dios. Eso es lo que queremos escuchar todos, ¿sí o no? Eso es lo que queremos escuchar. Pues entonces, la exhortación o la enseñanza de este tema es que cada uno de nosotros no conozcamos al Señor, como dijo Job. ¿Se acuerdan qué dijo Job? ¿Sí? ¿De oídas te había oído? ¿De oídas te he oído? Una vez el hermano lo compartió, el hermano Miguel, ¿verdad? Bueno, voy a leerlo. Vamos a Job rápido, para que lo tengan en cuenta. Esto va a ser muy importante para todos nosotros, que tengamos este texto y lo memoricemos, que no se nos olvide. Job 42, versículo 4 y 5. ¿Ya lo tienen? Esto sería bueno grabarlo en nuestro corazón y en nuestra memoria. Aquí decía Job, después de que tuvo todo ese encuentro con Dios, hablando con Dios y Dios diciéndole tantas cosas, y aquí Job termina y concluye diciendo, le dice Job, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. ¿Ok? Entonces nosotros estamos aquí para aprender de Dios, para aprender de Él. Cuando nosotros nos dispongamos nuestro corazón para aprender del Maestro,
así como lo hizo María, que se sentó a los pies del Señor, ¿sí? Y no estar ocupados como lo hacía Marta, sino cuando el Señor habla a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, hay que sentarnos a los pies del Señor y aprender de Él, preguntarle, ¿sí? Antes de nosotros hablar, mejor preguntarle, ¿sí o no? Porque ¿quién conoce todas las cosas? Dios. Entonces, si Él conoce todas las cosas, entonces mejor yo me callo, cierro la boca y mejor le pregunto a Él. Enséñame tú, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Otra cosa, y rápido para terminar, ¿se acuerdan lo que dijo el apóstol Pablo? Segunda de Timoteo 1:12, él dijo, y con esto termino, Segunda de Timoteo 1:12, dice el 12, por lo cual asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído. Vean las palabras de un hombre que está hablando con una convicción que a mí me impacta. Yo sé a quién he creído. Vean la seguridad con la que habla este hombre, ¿sí? Esta seguridad, ¿saben? No, esta seguridad no viene de nosotros, no viene de nada de este mundo, viene del mismo Dios, viene del mismo Espíritu de Dios. Para que alguien diga, yo sé a quién he creído, está hablando de alguien en quien se puede confiar, en quien no se puede tener duda para nada, ¿sí? Habla de ese Dios, ¿sí? Del cual podemos estar seguros de Él. Dice, y estoy cierto, la segunda parte del texto, y estoy cierto, ahí está, y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Saben lo que es el depósito? ¿Saben a qué se refiere cuando dice mi depósito? ¿A qué vino Jesús? Vino a salvarnos. ¿Saben cuál es el depósito? Mi salvación, tu salvación. A eso vino Jesús. Ese es el depósito a la que Pablo se refiere. Es la salvación que nos prometió. Gracias, Señor. Y cuando Él dijo en la cruz, consumado es, Él lo cumplió, ¿sí? Así de que la salvación, hermanos, que Dios nos prometió, por la fe que nos ha dado, es segura. Es segura. No podemos dudar de las palabras de Dios. La fe que tenemos, que Dios nos ha dado en Cristo, es segura, segura. La salvación no se pierde, hermanos. Aquí les digo una cosa ahorita. Para aquellos que piensan, o aquellos que han escuchado que la salvación se pierde, no se pierde. ¿Por qué? Porque no la ganamos nosotros. La ganó Cristo por nosotros. Entonces, por eso Pablo dice, por eso no me avergüenzo, ¿sí? No me avergüenzo. Hermanos, el hermano siempre ha exhortado mucho aquí de predicar el Evangelio, ¿sí? Hay que predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que lo cree. A todo aquel que lo cree. Bueno, pues hasta ahí lo voy a dejar ya. Tengo muchas cosas que decir, pero ya hasta aquí. Gloria a su nombre, gloria a Dios. Gloria a Cristo. Damos gracias al hermano Antonio por el mensaje, y yo creo que el creer en Cristo es el reflejo de nuestra vida cristiana. O sea, yo no puedo decir creer en Cristo y no hago la voluntad de Dios. El que cree en Cristo hace la voluntad de Dios. En las etapas que tenemos conforme nuestros mandatos, y mencionaba él al último el importante que es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio, hermanos, es Cristo vino a predicar y dejó el mandato de predicar el Evangelio, y por eso tenemos que predicar el Evangelio. Es nuestra responsabilidad, no hay
otra cosa más importante que predicar el Evangelio, porque los salvos tendremos que predicar para que otros sean salvos. Ese es el propósito del Evangelio. Damos gracias a las redes sociales, les damos gracias por habernos acompañado en este domingo y les esperamos el próximo domingo, 10 de la mañana, sin falta. Bendiciones y denle like.